Sus ojos son privilegiados porque ha vivido toda la Salamanca de la época democrática, en momentos también donde las cosas eran más duras, eran muy difíciles. Estamos hablando de alguien que no solo ha sido profesor en la Universidad Pontificia, que ha sido subdelegado de gobierno muchos años en nuestra ciudad, pero es que además ha sido el último alcalde socialista durante 12 años nada menos, durante 2 legislaturas consecutivas y luego un retorno a la alcaldía de Salamanca. Hoy estamos de tú a tú, es un placer recibir a Jesús Málaga en esta sala Pedraz maravillosa de la Universidad Pontificia, la que ha sido su casa también, y bueno, yo creo que todavía es tu casa. Jesús, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el último alcalde socialista de Salamanca, ¿eh? ¿Esto qué supone para ti? Bueno, supone un honor el haber sido, yo creo que ser alcalde de Salamanca, aunque sea por un día, hubiera sido un honor, ¿no? Y más, como acabas de decir, haber sido alcalde 12 años, pues me ha posibilitado conocer esta ciudad muy bien, escribir sobre ella y, bueno, pues casi identificarme con ella, me he mimetizado con ella, ¿no? En estos momentos ya no sé si soy Salamanca o soy Jesús Málaga, ¿no? Y eso es una suerte porque esta es una ciudad única, una ciudad que, para presumir de ella, ¿no? Quizá ser tan importante como puede ser una ciudad que lo ha sido todo, sea lo que en estos momentos la lastra tanto, ¿no? Porque la ciudad en estos momentos pide también un poco socorro a aquella ciudad tan gloriosa que fue en el siglo XV, XVI, XVII. Decir alcalde socialista ahora, yo creo que para las nuevas generaciones que han vivido una etapa creo, muy continuada, que es así del Partido Popular, es como raro, ¿no? Hay quien piensa, ¿habrá alguna vez otro alcalde socialista en Salamanca? Hombre, yo creo que sí, ha estado a punto también de haberlo hace poco, ¿no? Aquí el problema que hay es que estas zonas de Castilla y León son muy conservadoras, lo han sido siempre históricamente, pero también porque son zonas muy envejecidas y normalmente los viejos solemos tender al conservadurismo. No obstante, ¿ha cambiado en algo la mentalidad del salmantino, tú que has vivido todos estos años? Pues hombre, el salmantino es conservador, es muy tradicional, porque son dos cosas un poco distintas, aunque parecen lo mismo, pero son un poco distintas. Es también muy amante de su tierra, pero tiene también una serie de estereotipos marcados que no le dejan a veces avanzar en su pensamiento. Llegaste a la alcaldía, si me permites tutearte, sí, claro, en el año 1979. Sí, hace ya un montón. Sí, pero bueno, es que es un año increíblemente simbólico, ¿no? por todo. Y yo no sé si llegaste en ese momento como con la incertidumbre de qué va a pasar aquí, ¿no? En este momento. Bueno, es que yo creo que sobre la transición se ha escrito mucho y se cree que aquello fue todo muy fácil, pero no lo fue. La transición fue realmente difícil. Y yo llegué a la alcaldía además siendo un crío, tenía 33 años, o sea que así me llevé yo de susto cuando salí alcalde, ¿no? Esa noche, porque yo no creía que iba a ser alcalde, creía que iba a serlo mi contrincante, que era Pilar Fernández Labrador, y ese día cuando salí alcalde pues me quedé realmente muy preocupado, porque en Salamanca fui de ciudades capitales de provincia el tercer alcalde más joven, y de ciudades universitarias el más joven, ¿no? Hubo un alcalde en Guadalajara que tenía 32 años, un año menos que yo, y 29 años tenía Barceló, que era el alcalde de Palma de Mallorca. Pero claro, era un chaval, ¿no? Con 33 años, y además yo soy de la rama de la medicina, de la psicología, no tenía conocimientos de la administración que normalmente suelen tener la gente que viene del derecho, de economía y tal, y tuve que hacer un aprendizaje acelerado. ¿Cómo era aquella Salamanca, Jesús? Pues era una Salamanca rural, o sea, Salamanca, yo creo que toda la Salamanca del siglo XX, ahora la estoy estudiando para un próximo libro, era una Salamanca totalmente rural. Pero cuando te digo totalmente rural, la gente que nos esté escuchando, que tenga mi edad o un poquito más, recordará que aquello era una Salamanca, sus calles estaban en barro, las pocas que había asfaltadas estaban con socavones, los autobuses se paraban porque renqueaban, no tenían capacidad y fuerza
para transitarla no había semáforos, había un semáforo que estaba en el medio del puente romano y un guardia municipal le daba una manivela y entonces dejaba pasos a uno o dejaba pasos a otro, ¿no? Era una ciudad totalmente rural, ¿no? Una ciudad también muy empobrecida, con un barrio antiguo cayéndose a pedazos, con un cáncer tremendo que era el barrio chino, que era una zona totalmente degradada, que fue una de las cosas en las que más incidí en mi época de alcalde, con la construcción del Palacio de Congresos, el Conservatorio Superior, que hizo que toda esa zona, que estaba muy deteriorada, estaba en una situación realmente, no ya de pueblo, sino de marginación, ¿no? De chabolismo, de infravivienda, pues resurgiera, ¿no? Entonces hemos pasado, es verdad, en estos 30 y tantos años, de una ciudad totalmente rural, de un pueblo, un poblachón, que era la capital de provincia, a una ciudad que hoy día yo creo que es una de las ciudades más hermosas desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de todos los puntos de vista que quieras, ¿no? En esa etapa política contabas que tuviste incidentes a la hora de tus mítines y a la hora de poder exponer tus ideas, ¿no? Bueno, yo he escrito, como sabes, las memorias. Sí, tus memorias. Sí. Ahora vamos a hablar de cosas más concretas. Hablo un poco de todo lo que ha pasado, porque yo creo que era bueno dejar por escrito tus impresiones, aunque ya sabes que todas las memorias son cosas muy subjetivas, pero me parecía que poniendo los datos y diciendo de dónde coge los datos, que son datos oficiales, pues tiene una cierta objetividad, ¿no? Entonces, las dificultades las tuve por muchos lugares, o sea, tuve algunas cosas muy conflictivas, ¿no? Yo ahora me acordaba con lo que ha pasado en Madrid con la avenida, la Gran Vía. La Gran Vía, la pues claro, eso lo pasamos nosotros aquí hace 30 años. Cuando nosotros peatonalizamos la calle Toro entera, la calle Zamora, la Compañía, la calle La Rúa, peatonalizamos todo, pues tuvimos una verdadera rebelión de algunos salvajes que hicieron una oposición brutal. Pero yo viajaba, iba todos los veranos a Europa, veía cómo estaba evolucionando el tema peatonal y dije, hombre, esto tiene que ir para Salamanca. Y ha venido, yo cada vez que voy ahora por la calle Toro, por la calle Zamora, por la Compañía, y veo sin coches, la gente paseando y recorriendo las calles sin ningún tipo de peligro, pues me siento cada vez más orgulloso y me imagino que a aquellos sinvergüenzas se les quedará la cara de vergüenza. Otra de las cosas que contabas cuando presentaste tus memorias era el día del golpe de Estado, porque el día del golpe de Estado tú lo vives en primera persona y además sientes una llamada en casa, ¿no? Una llamada en casa que te heló la sangre, ¿no? Claro, porque es que el 23 de febrero nosotros estábamos esperando la llegada de nuestro cuarto hijo, de David, que nació a los pocos días. Entonces, claro, estábamos en casa, yo había ido a recoger a mi mujer que estaba en casa de mis padres, y estábamos en casa y como a las 10 o así llamaron a la puerta, y aquello fue una cosa impresionante porque don José, que era el jefe de la policía municipal, venía vestido de gala, vestido con todas sus mejores galas, llamó, cuando yo abrí se cuadró, me saludó y me dijo una frase que nunca se me olvidaría, que es la policía municipal con la Constitución española. Entonces aquello a mí me emocionó, me sigo emocionando. Y le di un abrazo, le dije que muchísimas gracias. Pues tú imagínate lo que hubiera... Pero cuando abriste la puerta, ¿tú qué pensaste? Claro. Pues dije, madre mía, me vienen a buscar ya, ¿no? Porque ten en cuenta que mi antecesor democrático, don Castro Prieto Carrasco, lo mataron, además lo mataron salvajemente, dándole suerte de toros, ¿no? Los falangistas de Salamanca. Entonces, aquello estaba fresco, ¿no? Podía ocurrir cualquier cosa de esto. Y la policía municipal puso un coche abajo vigilándome toda la noche para que no hubiera ningún tipo de incidente, pero tú imagínate si el ejército se subleva lo que hubiera durado la policía municipal. Pero hay cosas que son símbolos y que me parece que fue algo tan bonito y tan... este hombre
desde entonces subió para mí tantos puntos que fue un hombre intocable. Jesús, bueno, ahora el objeto de este programa es recorrer las vidas de nuestros protagonistas, pero si querías saber tu posición, ¿qué te parece el hecho de que ahora pues, se estén resucitando viejos debates, ¿no? Tanto la transición como esa división, la doble España, los conflictos en su momento? Yo lo enfoco más desde una perspectiva europea. Yo creo que Europa en estos momentos está buscando su identidad y no la ha encontrado, y España no es más que un eslabón europeo, ¿no? Por ejemplo, la socialdemocracia, el Partido Socialista al que yo pertenezco desde la época de la clandestinidad, cuando no estaba legalizado, pues el Partido Socialista ha hecho una labor extraordinaria en España, aportando lo más importante que tiene España ahora, que es el estado del bienestar, ¿no? Pues eso, la seguridad social para todos, las pensiones, la sanidad para todos, la educación obligatoria, bueno, todo esto que conocemos, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos toda la socialdemocracia europea no sabe cómo reaccionar después de la gran crisis del año 2007, ¿no? 2007-2008, sobre todo lo del Lehman Brothers. Aquello yo creo que ha hecho una especie de cataclismo generalizado ideológico. Y así como las derechas en estos avatares se defienden mucho mejor ideológicamente, porque tiene una serie, la derecha es muy sencilla, tiene 4 o 5 parámetros a los cuales recurre, y siempre la gente que se siente atraída por ellos se va y se acomoda en esa situación. La derecha tiene el tema de España, 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 signifique lo que signifique, ¿no? La derecha tiene también la ideología de conservar y no hacer absolutamente nada, no moverse, ¿no? Y el tema, por ejemplo, religioso arcaico, ¿no? No religioso maduro, sino, bueno, pues hay una serie de temas que en la derecha funciona muy bien. Sin embargo, en la izquierda no. En la izquierda es mucho más crítica, mucho más dura, y ahora lo estamos viendo, ¿no? La izquierda está ahora más cercenada porque hay muchas formas, muchas visiones de cómo salir de esta crisis. Sí, pero más allá del momento presente, lo que te preguntaba era si crees que es bueno resucitar esos fantasmas del pasado, superados o no superados, a lo mejor es que no están superados. No están superados, porque dicen los expertos, los historiadores, que así como las guerras entre naciones normalmente en medio siglo se superan, y es verdad. Por ejemplo, nosotros no tenemos ningún problema con los países vecinos y hemos tenido la dura guerra de la independencia que tuvimos con Francia, ¿no? Sin embargo, las guerras fratricidas, las guerras entre hermanos, como es la guerra civil, dicen los expertos que tardan casi 200 años en desaparecer. Y es verdad. Fíjate, por ejemplo, todo lo que está pasando en los Balcanes, por ejemplo, ¿no? Yo que los he visitado hace poco, las cosas están a flor de piel. Y aquí todavía viven los nietos de aquellos que fueron fusilados sin ningún tipo de juicio ni consideración. Acabo de citarte el caso del alcalde, don Castro Prieto Carrasco, que al hombre le dijeron: hombre, váyase usted de aquí y tal y cual, y dijo: no, pues si yo no he hecho mal a nadie. No hizo mal a nadie, efectivamente, pero lo mataron. Ahora en cuanto volvamos de publicidad, voy a rescatar también una frase de Jesús Málaga, para que me la expliques un poco más profundamente. Enseguida, de tú a tú. Bueno, continuamos con Jesús Málaga. Había dejado ahí una frase pendiente, una frase que un poco a la hora de documentarme sobre la entrevista me llamó la atención. No me reconozco en los políticos de ahora. ¿Esa frase es tuya, Jesús? Sí, lo he dicho porque, vamos a ver, yo soy de los que creo que en la transición fuimos llamados a la política personas que estábamos ya profesionalizados y que estábamos en contra de la dictadura del general Franco y que queríamos que llegase la democracia. Pero cada uno tenía ya su profesión establecida. Por ejemplo, pues yo era médico, era profesor ya de universidad, etcétera, ¿no? Otros eran albañiles o eran carpinteros, pero tenían su profesión definida. Pero hay gente que se dedica a la política y no ha hecho otra cosa nada más que la política, y a mí eso me parece que no es positivo, porque yo creo que tienes que haber vivido en la ciudadanía tu propia profesión, tu propia vida,
y después dedicar un tiempo a la política. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y alguien además que, yo cuando hablo de Jesús Málaga, además de conocerte personalmente, la gente que te rodea te define principalmente con una palabra, un hombre dialogante, ¿no? ¿Ves eso en los políticos de hoy o crees que eso también se ha perdido? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero no viene bien para la democracia las mayorías absolutas, porque ensoberbece a la gente y hace que se crean superiores a los demás y evitan el tratar las cosas, y hay que... Todos los problemas que tiene una ciudad o una provincia o el Estado son problemas que tienen muchas visiones, ¿no? Y yo creo que es bueno dialogar para buscar la visión conjunta, no la visión solamente de una parte, ¿no? Y en España normalmente ha habido mayorías absolutas que han hecho ver los problemas solamente desde una perspectiva, y eso no es positivo. ¿Te parece positiva la nueva política? Bueno, pues me ha parecido positiva hasta cierto punto. En estos momentos veo algunos problemas serios, y es que hay mucha gente, sobre todo en el lado de la izquierda, que están viendo más sus propios problemas que los problemas del propio país, y eso la gente se está dando cuenta. Jesús, hombre muy fuerte que ha sido del Partido Socialista, ¿tiene remedio el partido en un momento muy crítico? Bueno, yo estoy muy preocupado, como puedes imaginarte, porque realmente para mí el Partido Socialista ha sido, bueno, ya te digo, estoy en él desde la época de la clandestinidad, cuando estaba prohibido. Creo que ahora está pasando una de las crisis más fuertes que ha pasado a través de la historia. Pero también este es un partido más de que centenario y que ha pasado momentos muy duros, ¿eh? Ha pasado momentos prácticamente de desaparecer. En la época de la dictadura del general Franco pasamos al tema de la dictadura de Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil, bueno, un poco la transición, todo el problema democrático. Entonces yo creo que el Partido Socialista en estos momentos está en una crisis evidente, fuerte, dura, pero espero que salgamos con ella fortalecidos, ¿eh? Para eso necesitamos sangre nueva, gente que venga y que todos los viejos nos vayamos retirando, eso, a escribir libros como hago yo. Unos cuantos, por cierto, unos cuantos, y ahora hablaremos también de esa parte. Jesús, hemos hablado un poco de tu alcaldía, han sido muchos años, muchas cosas, y esa peatonalización que yo creo que es de las cosas que más orgulloso te hace sentir. ¿El momento más duro para ti pudo ser el conflicto de los papeles del archivo? Pues es una de las cosas que a mí me influyó menos de lo que en principio parecía, ¿no? Yo enseguida me di cuenta que aquello era una cosa muy orquestada, muy organizada, muy bien organizada desde el Partido Popular, tanto desde Salamanca, desde Castilla y León y de Madrid. Yo creo que lo organizaron muy bien, lograron movilizar a mucha gente de buena fe, pero vi que era un tema netamente ideológico, o sea, que estaban, ahí sí que se estaban llamando la atención sobre los temas clásicos de la guerra civil, ¿no? O sea, era volver otra vez sobre los temas de enfrentamiento entre unos y otros. Entonces eso lo vi muy claramente y aguanté muy bien el tirón, lo aguanté muy bien. Por ejemplo, para mí los momentos más duros de mi alcaldía fueron con mucho, temas como el 23F o temas como la peatonalización de las calles, ¿no? Porque en la peatonalización de las calles fue una especie de contubernio realizado entre una serie de industriales que estaban y comercios que estaban ubicados en esos lugares, que tuvieron un protagonismo muy fuerte contra el ayuntamiento, creyendo que iban a quedarse arruinados cuando realmente los hicimos a todos ricos. Ahora ninguno de ellos me ha dado las gracias por hacerlos ricos, pero los hemos hecho a todos ricos. Permíteme hoy, ya desde la distancia del tiempo y del espacio político también, ¿esos papeles dónde deben estar? Pues mira, yo creo que ahí se hizo, por parte del gobierno socialista, tuvo un error, el error de abrir ese melón conflictivo antes de consultarlo con nosotros. Por ejemplo, yo estaba, me parece que lo cuento en las memorias, yo estaba en Barcelona en unas bodas de plata de unos amigos y me enteré de ese tema allí. Yo creo que tenía que haber sido consultado y quizá consensuado hubiera habido otra posibilidad. Pero en aquellos tiempos en los que gobernaba José María Aznar,
no creas que hubiera sido factible un pacto, porque yo creo que el PP vio en eso un filón grande electoral y no lo quiso soltar, y no lo soltó y le salió bien. Jesús, ¿sales? Ahora los papeles debieran de haber, ya contestó sí. concretamente, debiera haberse hecho de otra forma. Es verdad que hay papeles que corresponden a familias, a gente que eran suyos y se los robaron y se los trajeron aquí, y entonces esa gente los reclama y con derecho. Es como si a ti te roban un mueble o unos libros y no te los quieren devolver, y otros que considero que podían estar perfectamente en este centro y ser protegidos por el Estado, como se ha hecho hasta ahora. Pero yo creo que el origen del conflicto fue un origen netamente político, muy bien llevado por la derecha y que les dio unos réditos electorales fantásticos. Bueno, viene saliendo casi a libro por año, ¿eh? Un poquito más. Casi. Bueno, el último además, que han funcionado muy bien, y estás ya en otro que nos puedes contar un poquito de... Sí, estoy trabajando ahora sobre la vida cotidiana en la Salamanca del siglo XX, recogiendo toda la vida municipal, que normalmente los historiadores se van más por la historia más grande, más gruesa, de grandes acontecimientos. Sin embargo, quedan un poco marginados los pequeños acontecimientos que son los que el ciudadano vive, ¿no? Pues, por ejemplo, estoy cogiendo cosas de principios de siglo en el que Salamanca, en la calle Toro y en la calle Zamora, las gallinas picoteaban, porque las gallinas de los pobladores de aquella zona, por las calles, y los cerdos eran alimentados en las casas, o había palomas mensajeras en el centro de la ciudad, o cómo se vivía en una ciudad con 22.000 habitantes, donde 5.000 eran personas prácticamente indigentes, ¿no? Entonces las revueltas del pan, las revueltas porque subía el trigo, porque subían las patatas y tal, y eran gente que vivía con lo mínimo indispensable, ¿no? Entonces esa vida cotidiana, esa dura vida del siglo XX, de una Salamanca que está enmascarada siempre con los grandes acontecimientos, es la que quiero descubrir a los ciudadanos. Bueno, que es una labor además que te genera una documentación constante día a día y encierro tras encierro, ¿no? Me meto en la biblioteca de la universidad toda la mañana y recojo datos, y pues mira, llevo 3 meses metido ya en este tema y llevo como 800 citas, ¿no?, recogidas. Yo calculo que cogeré como unas 15 o 20.000, pero bueno, después se depura. Me gustaría hablar también de tu especialización profesional, que lo hablamos fuera de micrófono, que además es un tema que a nosotros nos toca mucho también, que es ese cuidado de la voz, ese manejo correcto, ¿no?, manejo vocal, la parte de la logopedia que hoy en día todo el mundo sabe qué es, pero que en su momento fue algo que por eso te preguntaba, y te lo vuelvo a preguntar ahora en directo, en el programa. ¿Por qué te dio por profundizar en esto? Yo al acabar la carrera, pues todos mis compañeros, la mayoría, se iban a los pueblos, porque los médicos de pueblo ganaban mucho dinero, y otros, sin embargo, nos quedamos en la universidad ganando pues una miseria. Mi primer sueldo en la universidad eran 1.833 pesetas, o sea que era poco dinero, ¿no?, para sobrevivir. Entonces, yo recuerdo cuando a mi padre le dije que me quedaba en la universidad, me miró como diciendo, este hijo me ha salido bobo, ¿no?, porque realmente los médicos de pueblo ganaban 100.000 pesetas y nosotros 1.833, que además te las daban en un sobrecito en el rectorado, y que tenías que ir y te lo daban con calderilla y todo en el sobrecito. Bueno, pero a lo que vamos. Entonces yo me quedé en la universidad, estuve en la cátedra de otorrinolaringología con el profesor Cañizo, hice otorrinolaringología y después hice psicología, porque a mí lo que me interesaba mucho era la sordomudística, es decir, el tratamiento de los niños sordomudos. Hice aquí psicología en la Pontificia, psicología clínica y pedagógica, había 2 ramas, y después hice mi doctorado y me fui a Barcelona a especializarme en foniatría y logopedia, porque había entonces, éramos 8 o 9 foniatras en toda España. Cuando vine aquí se crea la Facultad de Psicología y cogen el modelo de Lovaina, y en el modelo de Lovaina había una cátedra que era la patología del lenguaje,
que se necesitaba, pues eso, para ser encargado de cátedra, pues ser doctor, otorrinolaringólogo y psicólogo. Y entonces, como yo nada más estábamos, pero yo, que estaba en Barcelona, y yo, entonces Blanco Migao con cucharas alrededor. Me presenté y después ya logré la agregaduría, en aquellos tiempos había agregaduría, y después cátedra, pasé a la cátedra y fue el primer catedrático de patología del lenguaje en España. Yo siempre digo a este respecto que más allá incluso de los propios profesionales, cualquier ser humano, esto es como aprender a andar, ¿no? Yo creo que hemos aprendido a andar mal en cuanto al uso de la voz y luego no es fácil reeducarse vocalmente. Claro, es que la patología que tratamos nosotros está en todos los ámbitos, ¿no? Yo nunca he entendido, aunque ya te dije antes que había dado clases en la Facultad de Comunicación, cómo vosotros no tenéis una asignatura en la que, una asignatura incluso práctica, ¿no? En la que se enseñe realmente, sobre todo los que vais a trabajar en televisión y radio, a que os enseñe a impostar bien la voz, a cultivar vuestro medio de trabajo, porque en el fondo es verdad que escribís mucho, pero también tenéis el medio de trabajo de la voz. Y bueno, pues allí empezamos. Y claro, al principio, tú imagínate, yo acabé en el 69, el 72, 73 ya puse yo mi consulta, porque claro, en el hospital no había consulta de foniatría y logopedia, vino luego. Y entonces yo recuerdo que la gente entraba en la consulta y no sabían qué era aquello, y entonces recuerdo una señora que dice, ¿es aquí geometría? Digo, sí, aquí es geometría. O sea, la gente confundía foniatría, geometría, logopedia, no sabían lo que era. Ahora yo creo que quizá también porque vosotros estáis más interesados y habláis más de ello, pues la gente, pero te cuento esa anécdota porque a mí me parece muy interesante, aunque la tengo publicada. Hubo un incidente político que catapultó a la foniatría a nivel nacional, y es que Franco tenía un Parkinson, y el Parkinson produce una alteración del habla y una alteración en el lenguaje. No sé, claro, tú eres muy joven, pero Franco hablaba que casi no se le entendía, hablaba con una voz atiplada y además tenía una articulación muy tenue y apenas se le entendía. Y en el Parkinson, al final, el habla se hace realmente ininteligible, ¿no? Entonces, claro, veían que no podía dar discursos porque no se le entendía, entonces recurren al foniatra de La Paz del Hospital de Madrid, que era el doctor Tápero, para que le dé rehabilitación. Entonces Tápero iba todos los días al Palacio del Pardo a darle una serie de técnicas rehabilitadoras entonces, claro, eso empieza a aparecer en los periódicos de que Franco tiene rehabilitación logopédica y foniátrica. Y entonces de repente, yo que estoy aquí, pues dice, bueno, pues este se dedica a algo que aparece. O sea, son esas cosas que son noticias que de repente catapultan una profesión. Exacto, muchas cosas además, bueno, la película El discurso del rey, que también nos muestra, es preciosa, esa es preciosa. Un montón de aspectos muy bien útiles, documentada. y sobre todo para los niños hoy en día, bueno, en fin, mil cosas que podríamos comentar, pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Jesús, ha sido un placer, de verdad. Bueno, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por compartir estos minutos. Encantado. Un placer. Hemos estado con Jesús Málaga, 12 años alcalde de Salamanca, así que ahí es nada. Y su delegado del gobierno, 10. 8 fueron. Nos vamos hasta la próxima semana. Gracias.